iglesia. ¿Cuántos han comprobado que el Señor es grande, que es bueno y que es fiel? Creo que es la experiencia permanente de cada uno de nosotros, ¿sí? No es que es un testimonio de algo que Dios hizo hace meses, sino que lo que hemos estado reconociendo es lo que realmente Él hace por nuestra vida de forma permanente. ¿Amén? Él es siempre bueno y fiel. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Agradecemos al Señor porque en forma paulatina se ha empezado con, aunque todavía no estamos atrás, pero sí ya se han empezado con algunas tareas en el avance de la obra, ¿sí? Agradecemos al Señor. Los muchachos, los exploradores, los varones empezaron por una madera y terminaron arreglando las paredes, ¿sí? Pero bueno, evidentemente que era algo necesario. Ya se estará por abrir la vinculación del Zoom con esta parte, y bueno, seguramente los varones tendremos novedades en relación a los trabajos para ir desmantelando el fondo y empezar con toda esa tarea para que en la medida que podamos avanzar el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas. ¿Amén? Así que oramos y estén atentos, especialmente los varones, porque hay mucho para hacer. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra, y le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Romanos 10, versículos 8 y versículo 9. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por este hermoso tiempo en el que hemos podido exaltarte, Señor, reconocerte y alabarte con nuestras voces, con los instrumentos, con nuestras palmas, con nuestro gozo, con nuestra alegría, Señor. Cada vez que nos reunimos es una celebración. Celebramos, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu compañía, tu fortaleza, tu sanidad, tu salvación, tu paz, tu gozo, Señor, que se derrama en nuestro corazón. Y por eso, Señor, lo hacemos con alegría, porque nuestro gozo, nuestra alegría no depende de circunstancias favorables, que siempre son bienvenidas, por supuesto. Nuestro gozo depende de que Cristo es quien está en nuestros corazones. Y esa persona tan preciosa que nos dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, es el que produce esa alegría, ese gozo, aún en medio de las tristezas temporales o las aflicciones temporales. Porque todo lo que vivimos aquí, Señor, es temporal. Pero tenemos una promesa de que todo aquello, Señor, que implica
estar en tu presencia por la eternidad, habla de cosas permanentes, Señor, de paz permanente, de alegría permanente, de victoria permanente, porque ya no habrá más lucha con el pecado, Señor. Todo eso nos llena de alegría, Señor, porque tú nos has dado la mente de Cristo, y esa forma de pensar no piensa en lo temporal, en lo corto, piensa a largo plazo, en lo que tú has prometido, Señor, porque si hay algo que tenemos seguro es nuestro futuro en Jesucristo. Por eso, gracias te damos por este tiempo, por oír nuestros cánticos, Señor. Anhelamos que hayas encontrado en cada uno de nuestros corazones un adorador, que no es quien canta, Señor, es quien predispone su vida a obedecerte, a agradarte en todo, Señor. Y parte de esa forma en la que nos permites hacerlo es a través de los cánticos, que forma parte de la adoración de nuestras vidas. Hoy estamos enfocados en ser aquellos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, que tú buscas, Señor, que quieras, anhelamos que tú encuentres en cada uno de nosotros esos adoradores, Señor. Y en esta tarde también te damos gracias porque hemos leído tu palabra. Te rogamos que nos des la capacidad para transmitirla, para proclamarla, Señor, con la sabiduría que viene de ti. Oramos por la vida de las maestras, Señor, que también están transmitiendo, Señor, la enseñanza bíblica, algo tan poderoso y tan bueno, Señor, para la vida de los niños. Tu bendición sobre ellos también. Nos encomendamos en tus manos. Abrimos nuestros corazones y los oídos, Señor, de nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, no entre a nuestro intelecto simplemente, sino que pueda producir esa transformación que tu palabra produce cuando llega a lo profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una terminología que encontramos en el Nuevo Testamento que desde la predicación de Juan el Bautista, de Jesucristo, los apóstoles, fue algo que se fue manteniendo y luego cambió la expresión, pero manteniendo el concepto, ¿sí? A lo que me refiero es al reino de Dios, ¿sí? Durante muchos años yo escuchaba, cuando era más chico, que el tema central de la Biblia era la salvación, ¿sí? Bueno, cuando uno pasa los años y va aprendiendo, creo que el tema central es Cristo, ¿sí? Pero además de esto es gobierno. Desde el inicio habla de gobierno, ¿sí? De autoridad, porque Dios crea al hombre en su autoridad y le da autoridad al hombre, que puede ejercerla estando bajo la autoridad de quien se la dio, hasta que se rebela por el pecado y pierde esa autoridad. Entonces, a lo largo de toda la historia bíblica, el tema es quién gobierna, ¿sí? Israel, bueno, estuvo un tiempo en cautividad, después estuvo un tiempo en la tierra prometida, o en el desierto, después en la tierra prometida, después tuvo reyes, entendía de autoridad. Y entonces vemos que el reino de Dios, reino de los cielos, está siempre y muy fuertemente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es reino? Reino en griego es basileia, que significa reinado, gobierno, dominio, autoridad real.
es más que un territorio, porque ahora uno dice, bueno, hay reinos, hoy sí está, hay naciones que todavía tienen reyes y gobiernan sobre un territorio, pero lo que enfoca un reino es la autoridad, el gobierno, ¿sí? Hay alguien que ejerce autoridad. Vamos a ir a Marcos, vamos a usar bastante la palabra, la Biblia, así que téngala ahí a mano. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Cómo Jesús, hermano, predicó y enseñó acerca del reino de Dios, siempre. ¿Está bien? Dice ahí Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Predicar es querigma, en griego es proclamar, ¿sí? Anunciar. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuche esas palabras: arrepentidos y creen en el evangelio. Amén. Palabra de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? Porque Cristo había venido, ¿sí? Dios se hizo carne. Entonces el reino de Dios, el gobierno de Dios se había acercado. Y Dios llama al arrepentimiento, y hay una respuesta de fe, ¿sí? Arrepentidos y creen. No hay reino de Dios sin arrepentimiento. Quédese con ese concepto. No hay reino de Dios sin arrepentimiento. Lo dijo Jesús, no solamente en esta ocasión, en varias ocasiones. Entonces, el reino de Dios es el tema principal de todas las predicaciones y la enseñanza de Jesús. Encontramos en Mateo que en lugar de decir reino de Dios, dice reino de los cielos, porque el evangelio, según San Mateo, fue destinado a los judíos, y los judíos, como eran propensos a tener por lo menos superficialmente un temor de la ley, uno de los mandamientos decía: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces trataban de usar el nombre de Dios lo menos posible. Entonces Mateo, guiado por el Espíritu Santo, en lugar de decir el reino de Dios, decía el reino de los cielos, pero significa lo mismo, ¿sí? Entonces vemos en diferentes, vamos a ir a Mateo, por ejemplo, 4:17. Ya vamos a volver a Romanos, por supuesto. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos, que nos dice de Dios, se ha acercado. Vamos a Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, hay muchos versículos, ¿no?, acerca de esto, pero Jesús, hermano, predicaba acerca del reino de Dios. A veces su predicación era directa, como por ejemplo el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7 habla del Sermón del Monte, donde está él hablando directamente de cómo Dios quería que sus hijos se condujeran. Pero después también hablaba en forma indirecta a través de las parábolas, ¿sí? Y todas las parábolas están referidas al reino de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que es tal cosa, ¿sí?
Por eso, hermanos, que Jesús, si vamos a Mateo 13, que está cerquita, y leemos los títulos nada más, por eso le digo que la Biblia es mejor, porque parábola del sembrador, cuando explica la parábola del sembrador, Jesús dice, habla del reino, ¿sí? Parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Está bien? En Mateo 13, 24. Si no, Ana va a estar ahí. Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante. ¿Ve? Versículo 33. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Me va siguiendo? 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Está claro que Jesús, hermano, predicaba y enseñaba acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. Entonces, todas estas enseñanzas eran mandamientos, ¿sí? Por ahí, directos de parte de Dios en cuanto a la manera de conducirse, de conducirnos, o que debemos conducirnos en el reino de Dios. Entonces, durante esos 3 años y medio aproximadamente del ministerio de Jesús, Él enseñó y predicó acerca del reino de Dios. Cuando Jesús murió, fue sepultado, estuvo 3 días y resucitó. Después de que resucitó, estuvo 40 días dando testimonio de su resurrección. ¿Qué hizo esos 40 días? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se tomó 3 años y medio hablar del reino de Dios, y los 40 días que tuvo previos a ascender a los cielos, siguió hablando del reino de Dios. Pedro y los apóstoles hablaron del reino de Dios, ¿sí? En Hechos 2, cuando después de que descendió el Espíritu Santo, Él lo hace en una forma indirecta, porque ya vamos a ver por qué. En Hechos 2:36, por ejemplo, en la predicación de Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Está bien? Ya vamos a ver por qué Señor. Cristo es ungido, el Señor es Kyrios, y aparece muchísimo en el Nuevo Testamento. Más de 600 veces aparece la palabra Kyrios, que significa Señor, en el Nuevo Testamento. Entonces, Hechos 19:8, vamos a ver. Y entrando Pablo en la sinagoga, estaba en una sinagoga en Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Capítulo 20, 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya estaba la parte en su encarcelamiento en Roma, y por eso
ya veía que estaba cercana su muerte, ¿no? Hechos 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Está bien? Entonces, vemos que Jesús habló del reino de Dios, Juan el Bautista habló del reino de Dios, Jesús habló del reino de Dios. Les envió, no leímos todos los versículos, pero cuando los envió a hablar, les envió a hablar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando resucitó, habló del reino de Dios. Los apóstoles hablaron del reino de Dios. Recordemos que el libro de Hechos abarca todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Las cartas y demás están entre medio de todo lo que se comenta en Hechos. Mayormente podemos entenderlo así. Pero cuando vamos a las cartas no habla tanto del reino, sino que habla de Cristo como Señor, ¿sí? No siempre, como acá Pablo, que hablaba del reino de los cielos, del reino de los cielos, hablaba como del señorío de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay ese cambio? Reino y señorío son sinónimos, porque habíamos dicho que el reino significa gobierno, ¿sí? En este caso el gobierno de Dios. Ahora, señorío implica lo mismo, ¿no? Hay un salmo donde están las dos palabras, pero ¿por qué se cambia reino de Dios o reino de los cielos por el señorío de Cristo? Porque Jesucristo es el Señor. Primero, por una cuestión cultural, porque en la época en la que los apóstoles estuvieron predicando el Evangelio, estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía varios reinos dentro, ¿sí? Recordemos que cuando Jesús nació, reinaba ahí en la tierra de Palestina. ¿Quién era el rey? Herodes el Grande, ¿se acuerdan? Después estaban sus hijos, Arquelao, Felipe. Y todos esos eran reyes, eran autoridades, pero que estaban sujetas a la autoridad del emperador, del César. Entonces, si ellos hablaban del reino de Dios, era como que ese reino entraba en esos reinos que estaban debajo del emperador romano, del imperio romano. Entonces, con la sabiduría de lo alto, por la inspiración del Espíritu Santo, en las cartas se hablaba del señorío de Cristo, pero relacionándolo con el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? Y también hay una razón, una es cultural y la otra razón es una razón teológica. Porque dice Efesios capítulo 1, que cuando Jesús ascendió a los cielos, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan? Efesios 1, vamos a leerlo. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso hablamos de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, por eso es que en las cartas se encuentra la expresión del señorío de Cristo. Entonces, y cuando vamos a Apocalipsis también, no vamos a leer los versículos que hay ahí, pero también, hermano, encontramos, si bien en las cartas hay algunos versículos que hablan del reino de Dios, pero no lo vamos a leer, en Apocalipsis también. Y hay una adoración celestial al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué repasamos esto? Porque es importante, hermanos,
que entendamos que si la Biblia repite algo y lo repite más de 600 veces en el Nuevo Testamento, la palabra Kyrios, que es Señor, dice que cuando hay una traducción del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, esa se tradujo del hebreo al griego. Cuando en el hebreo encontraron la palabra Adonai o Jehová, que nosotros la traducimos como Jehová, al traducirla al griego se utilizó la palabra Kyrios. O sea que Kyrios en el griego está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es la palabra que más se repite. Entonces tiene que tener una importancia. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Hace un calor aquí, me cuesta respirar. Como la selección el otro día. No, padre, no a veces que le empiece a dar frío. No, ustedes no se dan problema. Dice Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya lo vimos. ¿Por qué dijo Jesús está entre vosotros? Porque estaba Él. Él estaba presente. Sin embargo, en Mateo 6:10, cuando estaba enseñando a orar, ¿cómo empieza el Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Y venga, el versículo 10, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué dice? Bueno, si está aquí, ¿para qué pide que venga? Y ahí está, hermanos, la clave. Porque el reino de Dios hoy es espiritual. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed. Amén. Y dijimos que sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces, hoy experimentamos la realidad espiritual de que hoy estamos en condiciones porque Cristo terminó la obra, completó la obra en la cruz. Y todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo, entran al reino de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creer. Entonces, hoy es una realidad espiritual. Hoy reina en el corazón de todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor. Amén. Vamos a hacer una reflexión en cuanto a esto, porque por lo general hablamos de Cristo como nuestro Salvador. Está bien, es bíblico. Pero no vamos a encontrar ningún versículo que diga que recibimos a Cristo como Salvador. Pero sí encontramos versículos que hablan de Cristo como Señor. ¿Amén? Es decir, Cristo no es Salvador de aquel que todavía no lo tiene como Señor. Amén. Vamos a revisar esto. Entonces, el reino de Dios hoy no está plenamente, porque Dios, el cielo gobierna, decía Daniel, porque Dios está monitoreando todo el transcurso del universo, ¿sí? Todo está sostenido por Él, todo está permitido no por Él. Pero en el mundo, hermanos, Él está reinando en el corazón de aquellos que son sus hijos. Pero un día, cuando Cristo regrese, su reino se establecerá plenamente. ¿Amén? Entonces, ese es el reino pleno de Dios. Pero el reino espiritual es el que ya está funcionando, la realidad que está funcionando en aquellos que han creído en Jesucristo, que han nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados. Cuando Jesús estaba por ascender y le dio la gran comisión a los discípulos, ¿qué dijo Jesús? Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Señor. Y la palabra Señor, ¿cuál es? En griego, Kyrios, es fácil, ¿no?, de recordar. Y es dueño, soberano, amo, autoridad suprema. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del señorío de Cristo. Cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos de que Él es la autoridad sobre la vida del creyente. La máxima autoridad sobre la vida del creyente. ¿Y cómo se manifiesta esto? Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque es un tema de gobierno. Si Él es el rey, nosotros hacemos lo que el rey ordena, lo que el rey nos manda hacer. Lo que estaba reconociendo acá Cristo, que no es un problema doctrinal, es un problema práctico. Porque tal vez los que estaban escuchando ahí hablaban del reino de los cielos y creían que estaban en el reino de los cielos y le decían a Dios Señor y Adonai y todas estas expresiones, pero realmente no gobernaba en su corazón. Entonces, no se trata de saber doctrina, se trata de que Él sea quien gobierne, ¿sí?, en una vida. Y eso es mucho más que doctrina. Es un cambio de actitud en el corazón. Miren lo que dice Pablo en Romanos 14:17. Dice Romanos 14:17: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso, justicia, paz y gozo, ¿quién lo produce? El Señor. Es una vida transformada, una vida que camina en justicia, que camina en paz y en gozo, hermano. Los ciudadanos de ese reino espiritual transmiten eso, reflejan eso, porque están reflejando al Rey, a Cristo, en sus corazones. Entonces, hermano, no es la iglesia el reino, no es un lugar el reino. Hay ciertas religiones que el salón es del reino. No es un lugar, es una persona que gobierna el reino. El señorío de Cristo es Él gobernando, Él siendo la autoridad más importante en el corazón, en la vida. Amén. Y la iglesia tiene que anunciar, ¿qué cosa? Hablar. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Pablo? El evangelio del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una diferencia. Predicar a Cristo como Salvador es real, porque Cristo nos vino a salvar. Él es el Salvador. Pero si una vida no se ha postrado ante Él como Señor, no es salva. Él mismo dijo: ¿por qué? Y un día van a venir y van a decir: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, Señor, en tu nombre hicimos no, pero no los conozco yo. Nunca yo fui el que gobernó sus corazones. Tenían todo el vocabulario, sabían toda la teoría, pero nunca me hicieron caso. Y cuando hablamos de que Cristo es el Señor, el Evangelio está centrado en Él, no en las personas. Venía Cristo para que te salven. Y sí, bueno, pero es un favor, es algo para la persona. No, el Evangelio siempre estuvo enfocado en Jesucristo. Él lo enseñó. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces el enfoque, hermano, es Cristo. Es el Salvador. Pero Él es el Señor.
El Espíritu Santo, hermano, nos convence del pecado, opera esa obra del nuevo nacimiento y nos ayuda a ser obedientes, a que esta nos capacita para obedecer a Cristo, ¿sí? Pero de eso se trata, hermano, el señorío de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿De quién está reinando? ¿Quién está gobernando en nuestro corazón? Cuando las hermanas que son maestras o hermanos que son profesores, sabrán que en el español hay sustantivos que implican acción, ¿sí? Dice, por ejemplo, la palabra salvación, si usted lo busca en el diccionario, es acción y efecto de salvar o salvarse. Acción, efecto. Preparación, acción y resultado de preparar o prepararse. Y cuando hablamos de reino, hermano, es un sustantivo que implica acción. Hay alguien que gobierna, hay acción y efecto de reinar. Entonces, hermanos, el gobierno de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del gobierno de Cristo en nuestro corazón, quien murió y se entregó en la cruz, cargó con nuestros pecados, dijo consumado es, la deuda está pagada. Accedemos a la gracia de Dios por medio de la fe, lo dice Efesios 2:8. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Entonces, hermanos, cuando el hombre pecó al principio, ahí fue un acto de rebeldía ante la autoridad de Dios. Bueno, sí, está bien, Dios me dijo que no coma de esto, pero a mí me parece que está interesante, es bueno los efectos, no creo que nos pase nada, no sé, pero ese acto de rebeldía es el que nos llevó a la humanidad a cómo estamos. Y por eso es que la forma de que Él vuelva a ser el Señor es a través del arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, pero para entrar en el reino de los cielos hay que arrepentirse. Hubo un sacerdote, un hombre religioso que se acercó a Jesús, llamado Nicodemo, y le dijo: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué le dijo? Tenés que nacer otra vez. Claro que en esa temporada todavía no estaba la obra de Jesús hecha en la cruz, hermanos, pero después él lo debe haber entendido seguramente. Y cuando hablamos de una transformación, de una nueva criatura que implica el arrepentimiento también, hermanos, es un cambio de actitud, porque arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, cambiar la actitud, de poner la actitud de rebeldía ante Dios y decirle: Señor, yo no quiero ser más independiente, yo no quiero seguir más controlando mi vida, quiero que vos seas el Señor en todos los ámbitos de mi corazón. En mis finanzas quiero que vos seas el Rey. En mi salud quiero que vos seas el Rey. En mi matrimonio quiero que vos seas el Rey. En mi familia quiero que vos seas el Rey. En mis estudios, mi preparación, quiero que vos seas el Rey. En mi trabajo, que vos seas el Rey. Y eso, hermano, nos cambia toda la perspectiva de cómo nos conducimos en la vida. Entonces, hermanos, qué importante que podamos reflexionar en nuestros corazones y pensar, revisar si Él está siendo la máxima autoridad en nuestro interior. Si Él es la máxima autoridad. Cuando los fariseos venían a confrontar a Jesús, ellos creían que venían
todas las letras y que sabían todo. Y Jesús con 3 o 4 palabras los dejaba fuera del foco. Porque habían entendido la letra, pero no el espíritu de la ley de Dios. Entonces se seguían con una actitud de rebeldía delante de Dios. Estaban en el templo, estaban en la sinagoga, enseñaban, oraban públicamente, pero no tenían a Dios como el Señor de sus vidas y sus corazones. Entonces, hermanos, nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, tenemos la bendición de formar parte del reino de Dios. Amén. Ninguno de nosotros nos merecíamos nada de esto. Fue por el favor de Dios y porque respondimos a su llamado, nos arrepentimos. Pero es importante, hermanos, tener fruto de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay ámbitos de nuestras vidas, de nuestros corazones, en los que Cristo todavía no es el Señor. Puede que no sea el Señor. Que decimos que sí, que le oramos, Señor, haz tu voluntad en esto, pero seguimos tomando nosotros las decisiones, seguimos tomando nosotros el enfoque que le damos a nuestra vida, porque a mí yo sé que es así, a mí me parece que es así, yo creo que es así. Y no, a veces no le prestamos atención a lo que el Señor Jesús está hablando, no, está queriendo en ese ámbito, en ese lugar de nuestro corazón. Entonces, hermanos, es tiempo de que ¿qué hay que hacer para que el Señor reine en ese ámbito de nuestro corazón? Arrepentirnos y decir, Señor, yo creía que me la sabía, que estaba bien, pero creo que he entendido después del tiempo que te conozco, que vos sos más sabio, más grande, más sublime, tu camino mejor, tu pensamiento más elevado. Entonces me arrepiento, Señor, de haber creído que podía conducirme como yo quisiera, sin dejar que tú seas el Señor en esta área de mi corazón. Amén. En Mateo 7:21 dice, bueno, ahí está cuando Jesús advierte que el que no escucha sus palabras es como el que edifica la casa sobre la arena. Se va a caer cuando venga la tempestad. Entonces, volvemos a Romanos 10, 8 y 9, y ahí terminamos. Dijimos que dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, homologeo, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa ahí como consecuencia? Lo primero que tiene que pasar, tiene que ser Señor. Y esto, hermano, no es, cuando dice acá el griego original, no está hablando de algo que pasó. Si hace 10 años yo le dije a Jesús que fuera mi Señor, no, cuando dice aquí, si confesar, es continuo, es cada día. Señor, yo quiero que sea el Señor. Señor, en este día que voy a empezar, quiero que sea el Señor de mi día. En esta decisión que voy a tomar, no quiero tomar no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. En esta situación, en mi matrimonio, Señor, quiero hacer tu voluntad. En esta situación familiar, Señor, quiero hacer tu voluntad. Eso es permanente. En el trabajo voy a funcionar de acuerdo a aquel a quien estoy sirviendo. Jesús dijo, hacerlo todo como para Él. El apóstol dijo, hacerlo todo como para Él. Entonces, hermano, esto
es tan importante para nuestras vidas. Porque podemos conocer un montón de otras cosas doctrinales y demás, pero si esto no es una realidad en nuestro corazón, hermano, estamos en problemas. Entonces, llamar a Jesús Señor implica obedecerle, implica, Señor, eres la máxima autoridad en mi vida, en mi corazón. Ya no me importa lo que me dicen mis sentimientos, no me importa lo que me dicen los que están a mi alrededor, no me importa. Voy a ser obediente, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza. Voy a repasar lo que dice el Sermón del Monte. Voy a interiorizarme en cada enseñanza, en cada parábola, Señor, porque esto me está indicando cuáles son los principios de tu reino en mi corazón. Y ahí vamos a encontrar, hermano, en todos los ámbitos de nuestras vidas, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra relación con el Señor. Entonces, que Dios nos permita, hermanos, en este tiempo poner en el centro a Cristo, no en un vocabulario evangélico, ¿sí? Porque sabemos, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, todo eso también lo hacían los de la época de Jesús. El tema es que seamos conocidos por Él. El tema es que Él diga, a ver, sí, este es parte de mi reino. Él se arrepintió, ella se arrepintió, ella cambió su actitud, dejó atrás su rebeldía y me dijo, sí, quiero que sea el Señor de mi corazón. Amén. Y no solamente lo dijo una vez, lo siguió diciendo cada día, aunque le costó, aunque tuvo luchas, aunque tuvo subidas y bajadas, pero se mantuvo buscando mi señoría en su corazón. Amén. Entonces, querida iglesia, que Dios nos ayude. Después le invito que si usted se toma su tiempo, empiece a marcar con un resaltador desde Mateo hasta Apocalipsis, cada vez que habla del reino, cada vez que habla de la señoría de Cristo, y se va a sorprender. Amén. Entonces, que el Señor, hermano, nos ayude desde cada uno de los pastores, los líderes, hermanos. Cristo sea el Señor. ¿Qué significa que Cristo es el Señor? Que Él es ¿quién? La máxima autoridad. En todo lo que decidimos, en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, honrarlo a Él, porque Él es el Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque hemos meditado en algo que no está tan escondido, Señor, en tu palabra. Es muy claro. Es muy claro porque tu Hijo Jesucristo, cuando empezó a predicar, cuando empezó su ministerio, predicó acerca del reino. Y no solamente predicó acerca del reino, sino que predicó, enseñó la doctrina, la didaqué, era la doctrina del reino, la enseñanza, los mandamientos, la forma de conducirse dentro de un reino donde hay alguien que es la máxima autoridad. Por eso, Señor, tú tuviste que traer claridad, porque les decía a las multitudes que se escuchaban tus enseñanzas, ustedes oyeron que fue dicho esto, mas yo os digo, porque Él era la autoridad. Y la misma gente decía, este maestro enseña como quien tiene autoridad. ¿Y por qué era la autoridad? Señor, gracias, porque muchas veces enfocamos nuestra vida espiritual en nosotros, Señor, en la salvación, en la justificación, en la redención, en todo lo que es consecuencia de tu obra, Señor, en la cruz. Pero todo eso que tú hiciste, Señor,
Lo hiciste para volver a ser el Señor, que nunca debía de haber dejado de ser el Señor del corazón del ser humano, del hombre, Señor. Señor, y por eso cuando leemos esto nos confronta, porque nuestra carne no quiere que alguien nos gobierne, no quiere que alguien nos mande. Y muchas veces tenemos todo un vocabulario, sí Señor, y te oramos, y te buscamos, y te pedimos tu voluntad, pero en ámbitos de nuestros corazones seguimos haciendo nuestra voluntad. En cuestiones que están claras en tu palabra, Señor, seguimos haciendo nuestra voluntad y no tu voluntad. Entonces esas preguntas que tú le hiciste a aquellos que estaban alrededor tuyo ese día, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo les digo? También nos hace esta pregunta, Señor, en este tiempo a cada uno de nosotros, Señor. No para avergonzarnos, no para hacernos sentir incómodos, Señor, sino para que entendamos que, Señor, ese reino del cual estamos siendo parte, tiene un rey, tiene un soberano, tiene una máxima autoridad, y eres tú, Señor. Y cuando repasamos esto, debemos revisar en nuestros corazones, Señor, en todos los ámbitos, si tú estás siendo el Señor. Y es probable que en algunos ámbitos de nuestra vida, Señor, todavía no eres el Señor. Ámbitos de carácter, ámbitos de decisiones, ámbitos aún de actitudes, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, nos humillamos ante ti y reconocemos, Señor, que a veces nuestra vieja naturaleza sale con esa rebeldía y queremos acomodar tu enseñanza a nuestro gusto, queremos acomodarla a nuestras posibilidades, a nuestras agendas, Señor. Y cuando tú eres Señor, eres Señor. No hay otra posibilidad, Señor. Y sabemos que nuestro adversario, nuestro enemigo, quiere señorear de alguna u otra manera y nos ofrecerá, no será el fruto prohibido, pero nos ofrecerá algo que nos desviará de tu voluntad, de tu propósito, algo temporal, algo importante, pero que es trascendente, intrascendente. Cuando tú, Señor, quieres, Señor, reinar y ser la máxima autoridad en nuestros corazones para que seamos gente que trascienda, Señor, con nuestro testimonio y con nuestra forma de vida, Señor. Dice que tu reino no es comida ni bebida. Había un problema ahí que tenía que ser corregido. No, es justicia, es paz, es gozo, es reflejar el carácter del Rey, es reflejar la enseñanza del Rey, es reflejar la vida del Rey. Por eso, Señor, en esta hora queremos humillarnos ante ti, Señor, y reconocer que hay momentos, Señor, en los que nos rebelamos una vez más. Nos rebelamos contra tu autoridad. Nos rebelamos contra tu voluntad. Nos rebelamos, Señor, en desobediencia. Y eso no es bueno, no nos hace bien y tiene consecuencias. Por eso, Señor, tú enseñaste, hay una forma de mantenerse allí: arrepentirse. Y crean lo que yo les he enseñado, las buenas nuevas. Crean en el Evangelio. Señor, aquí estamos, Señor, para abrir nuestros corazones, Señor. Y si necesitamos arrepentimientos específicos, Señor, como decía ahí, si confesares. Confesar es decir lo mismo. Es decir, que nosotros debemos decir lo mismo que tú dices. No lo que otro nos dice, no lo que nos parece, lo que tú dices, Señor. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, para que no estemos diciendo cosas que nos parecen, sino que podamos, Señor, ser instruidos por aquel que inspiró la palabra, Señor. En este tiempo
Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Y por eso nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos. No queremos ser gente que levanta la mano y te dice, Señor, Señor, y no te obedece, Señor. Queremos ser gente genuina, gente íntegra, sincera, Señor. Porque aún no tendremos autoridad para confrontar nuestras luchas espirituales si no estamos bajo la autoridad del soberano, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los principados, poderes, autoridades se sujetan a Cristo y se van a sujetar a la iglesia en la medida que esté la iglesia sujeta a Cristo. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos ayude a ser hombres y mujeres que vivan bajo tu señorío, a ser matrimonios que vivan bajo tu señorío, a ser jóvenes, adolescentes que vivan bajo tu señorío, a ser, Señor, trabajadores, operarios, empresarios que vivan bajo tu señorío, a tener matrimonio, familia donde tú seas el Señor. A que en nuestro ministerio tú seas el Señor. A que, Señor, en nuestras decisiones tú seas el Señor. A que en nuestra proclamación del Evangelio tú seas el Señor. Por eso, Señor, en esta hora te bendecimos y te honramos, Señor, y te damos gracias. No queremos, Señor, tener una teoría, Señor. No queremos tener una doctrina, una teología. Queremos tener la experiencia de vida. Para que tú nos digas un día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No era tan difícil. Tenías que doblegar tu yo. Tenías que doblegar tu orgullo y reconocer que yo soy el Señor. Por eso, Señor, en esta hora nos humillamos ante ti una vez más y te decimos, aquí estamos, Señor, aquí estamos. No necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu señorío sobre nuestras vidas. Tú eres un Señor bueno, no eres un tirano. Eres un Señor que nos ama, que se entregó por nosotros, que derramó su sangre, que se humilló a lo sumo por amor a nuestras vidas. Humillación que ninguno de nosotros hemos de pasar. Pero lo hiciste por amor a nuestras vidas. ¿Cómo, Señor, no responder con una vida consagrada y entregada a ti, Señor? ¿A quién vamos a culpar? Bueno, pero es que esta persona me da ejemplo, aquella iglesia no, esto y aquello, Señor. No somos, Señor, muchas veces rápido para excusarnos, Señor, pero no hay excusas delante de ti. O eres el Señor o no eres el Señor. O eres el Señor de todo nuestro corazón o no estás siendo el Señor de nuestro corazón. Por eso, Señor, vamos a ti en esta tarde, nos arrepentimos, queremos cambiar nuestra actitud hacia ti, queremos reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Algo que parece, pero si ya lo hice hace un montón de años, pero tú dices, el que confesare con su boca, en presente continuo, que Cristo es el Señor. Cuando estuvo ahí el apóstol al frente de Cornelio, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primero señorío, después salvación. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar bajo tu señorío. No un señorío teórico, un señorío real en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos renunciar a nuestros argumentos, queremos renunciar a nuestras excusas, queremos renunciar a nuestro yo, queremos renunciar, Señor, a todo aquello que impide que tú seas realmente el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.